Como primera cosa, quiero disculparme por no hablar en portugués. Trataré de hablar en castellano de una manera pausada para que ustedes me comprendan. Y les voy a pedir un favor, que me interrumpan cuando no entiendan, si quieren intervenir. De más está decir que para mí es un gran gusto estar con ustedes, participar de este quinto seminario de estudiosos de la geografía humanística y cultural. Yo quiero agradecer a ese grupo de investigación en la figura de Werther y también de Eduardo, que son a quienes primero he conocido. Pero también quisiera agradecer muy sinceramente a la facultad, a la Universidad Anfitriona Estadual de Santa Cruz y a la persona de Jacqueline, que ha sido tan amable conmigo. Pero también quiero agradecer estar en la tierra del mar, del cacao y de Jorge Amado. Me emociona mucho ver el mar y recorrer estos paisajes que he podido ver en este breve trayecto desde Ilheus hasta acá, y más aún estar en este ámbito que lleva el nombre del poeta. Yo soy arquitecto, no soy geógrafo, pero como arquitecto y urbanista me he valido durante los últimos años de múltiples campos de conocimiento, entre ellos los de la geografía. Mi tema de estudio es el espacio público en la ciudad y por formación, por convicción, siempre hemos trabajado desde la perspectiva de la construcción de los lugares para la vida humana. En ese sentido, coincidimos en que es necesario hacer de los espacios de vida lugares existenciales. No obstante, todo lo que voy a tratar de presentar ahora pone en reflexión estos lugares conocidos, estos conceptos y fundamentaciones compartidas. ¿Por qué? Justamente porque la fenomenología de la ciudad contemporánea está demostrando ciertas crisis que son el tema, el motivo de esta reflexión. ¿Voy bien así? ¿Se entiende? Sí, perfecto. El tema es paisaje y espacio público, una lectura desde América Latina. Voy a tratar de encuadrarme en la contemporaneidad. Y para iniciar, por favor, traigo una cita de Giorgio Agamben que dice: un hombre inteligente puede odiar a su tiempo, pero entiende que en cada caso le pertenece a ese tiempo inevitablemente. Sabe que no puede escapar a su tiempo. En cierta medida, yo no me llevo bien con mi tiempo. Veo muchos desajustes, veo muchos desequilibrios, pero estoy irremediablemente convocado a vivir en este tiempo. La siguiente. Nuestros trabajos en Santa Fe parten de reconocer en primer término esta condición histórica que vivimos en un mundo planetarizado, es decir, sus fenómenos tienen una escala que alcanza simultáneamente en tiempo y espacio al planeta, y hay algunos procesos en particular que dan razón de ello, como el capitalismo de flujo en su estadio transnacional, postindustrial, los procesos de informatización que se infiltran en todos los órdenes de la producción y de la vida de las personas, también la mediatización que contribuye a difundir mensajes y discursos hegemónicos, y el propio postindustrialismo que ha modificado nuestra conciencia fáctica del mundo, colocando las expectativas en el orden de elementos intangibles antes que en el orden de las cosas materiales. El producto industrial, por favor.
Indudablemente estas grandes configuraciones que llamo macroprocesos del mundo contemporáneo dan lugar a distintas formaciones sociales o figuras metafóricas de la sociedad. Simultáneamente vivimos en sociedades de masas, de consumo, disciplinarias, de control, sociedades de los media, sociedades de la información. Por favor. Estas sociedades, estos modos de vivir en sociedad, modifican nuestras prácticas cotidianas. Las prácticas es otra de las categorías en las que instalamos nuestros estudios. Las prácticas ordinarias de personas, prácticas que son constitutivas de la subjetividad. En la medida en que las personas viven y actúan y desarrollan sus prácticas, se van constituyendo como sujetos, pero no como sujetos únicos. Hay variaciones de la subjetividad según nos encuadremos en la sociedad de masas, de consumo, etc. Hay autores, por supuesto, nombro los más relevantes que nos ayudan en nuestro trabajo: Henri Lefebvre, Michel Foucault, Michel de Certeau, Bourdieu, David Harvey, Edward Soria, podríamos continuar. Y hay algunos temas o algunas categorías muy controvertidas, pero tal vez necesarias para poder afrontar el problema de la contemporaneidad con cierta libertad intelectual, que es el concepto de multitud de Michael Hart y Antonio Negri. Por favor. De todo lo que vengo diciendo, hay dos cuestiones que me interesan mucho. Harvey habla ya hace bastante tiempo en la crisis de la modernidad de estas experiencias que los practicantes urbanos tenemos de vivir en espacios aplanados, todo está acá, todo está próximo, y en tiempos presentizados, instantaneizados. Vivimos, llámenle ustedes, mundo planetarizado, culturas globales, etc., y nuestra experiencia como sujetos se modifica de una manera radical. Por favor. ¿Cómo llevar adelante la tarea de comprender el tiempo actual? Es decir, ¿cómo ver en la oscuridad? Y acá cito nuevamente a Agamben, que dice que el hombre contemporáneo no es el que ve todo a la luz de los hechos en su desarrollo, sino el que debe hacer alguna maniobra, como saber ver en la oscuridad, saber ver allí donde las cosas no se perfilan con la claridad, la visibilidad que nos puede dar el sentido de la historia, de las propias tradiciones, sino de las culturas locales, sino ver las opacidades del presente, tratando de encontrar un lugar en las tinieblas, como estas personas que están entre bambalinas en el teatro, que no están en la escena, pero sí están en el estado, en la situación de vivir el teatro. No sé si alcanzan a apreciar esta imagen. A donde hay luz transcurre la escena dramática, teatral, pero hay muchas personas que están allí entre bambalinas tratando de llevar adelante, continuar, a apoyar, darle un contexto a lo que ocurre en la escena. Es una estrategia, no sé si la mejor, pero estamos tratando de colocarnos entre bambalinas para poder ver lo que se hace más manifiesto en el escenario actual. El otro punto que integra esta el título de esta presentación tiene que ver con lo latinoamericano, una cuestión que nos vincula, que nos conmueve y que nos lleva directamente a cuestiones esenciales, como explicó este señor que nos anticipó. Podemos explicarnos de muchas maneras Latinoamérica. Tenemos una visión muy marcada desde el punto de vista de las ciencias sociales, políticas, económicas, de historia, la antropología,
que nos va a mostrar Latinoamérica a partir de relatos, estadísticas, la siguiente. Tenemos indudablemente concepciones ideológicas. Este pintor uruguayo apuesto, invertido el continente de Sudamérica, justamente para decir que el sur nos guía y no el norte, haciendo un esfuerzo de inversión de la historia. Tenemos una comprensión, por favor, obviamente ideológica. Latinoamérica es el lugar en donde la expectativa del cambio histórico revolucionario ha tenido mayor desarrollo, incluso algún grado de realización. Podemos pensar Latinoamérica simplemente de la multinacionalidad, de las múltiples culturas entre países, pero a su vez dentro de los propios países. Con cada uno de estos relatos podríamos construir un fuerte fundamento de qué es lo latinoamericano. Y eso es válido, y está hecho, y es el presupuesto sobre el que trabajamos. Pero para entender ciertos procesos de las ciudades latinoamericanas, creo que no alcanzan con estas seguridades que nos dan la historia, las ideologías, los estudios, justamente porque en el orden planetarizado en el que estamos, estas regulaciones de fondo parecieran ser insuficientes para entender qué es lo que nos está pasando en nuestras ciudades. Por favor. Hago una cita de Néstor García Canclini, un antropólogo argentino radicado en México desde hace mucho tiempo, muy dedicado a la antropología urbana. Se ha preguntado García Canclini y su grupo de investigación muchas veces sobre qué significa la latinoamericaneidad. Y dice así: lo que significa la latinoamericaneidad no se encuentra solo observando lo que sucede dentro del territorio históricamente denominado como América Latina. Las respuestas sobre los modos de ser latinoamericano vienen también de afuera de la región, del mismo modo que como vienen de afuera de la región las remesas de dinero de los migrantes. Es decir, estoy tratando de mirar nuevamente desde afuera de los lugares más consagrados, más consolidados, para entender quiénes somos. No porque quiera negarles validez, sino porque estamos tratando de encontrar marcos de referencia más amplios para explicar los procesos en curso en la ciudad. Por favor. Cuando uno accede a determinada información, se ve que los mapas de flujos de relacionamiento con el mundo se han modificado en razón de estos macroprocesos a los que hice referencia: postindustrialismo, capitalismo de flujo, etc. Tal es así que hay partes del mundo que desaparecen en los nuevos mapas, lo cual nos pone a nosotros en una condición muy crítica. En este mapa, que es cómo se mueven los negocios, los flujos de dinero, prácticamente América del Sur ha desaparecido. El siguiente, acá hay una publicación en donde, bueno, es solamente indicativo, 3 o 4 imágenes que voy a pasar, en donde vemos que las principales tensiones, crecimientos poblacionales, nuevos núcleos de poder, etc., se desplazan. Obviamente todos sabemos que hay un desplazamiento del eje hacia el Pacífico, en la costa asiática, y de alguna manera nuestras expectativas de tener una Latinoamérica fuerte, consolidada, cuando uno enfrenta otras variables, otros indicadores del mundo contemporáneo, debemos necesariamente relativizar quiénes somos y dónde estamos respecto de estas grandes conformaciones. En la siguiente vemos más de lo mismo. Sigamos, por favor. La ciudad.
Hemos heredado ciudades. Yo vengo de una ciudad que fue fundada en el año 1573. Se llama Santa Fe, ciudad de fundación española, por lo tanto muy distinta a las ciudades de Brasil. Nosotros tenemos una ciudad absolutamente cuadriculada, la grilla o la retícula o el manzanero colonial. Esta ciudad que hemos recibido, como muchas ciudades argentinas, como muchas ciudades latinoamericanas, como la ciudad contemporánea, ha pasado por distintos momentos históricos: periodo colonial, periodo postcolonial, la primera modernización, sustitución de importaciones. Finalmente llegamos a ciudades de desarrollos según modelos neoliberales muy marcados, y finalmente estamos en el momento en el que estamos. Yo quisiera entender la ciudad en general, pero es una propuesta que me animo a presentar a modo de reflexión en un auditorio de estudiosos, por lo tanto, sin certezas, no digo verdades, sino que propongo temas de discusión. Pensarla tres momentos de la ciudad en general, como concepto. La ciudad de las contradicciones, asociada a las formaciones capitalistas e industriales, que han tenido distinto grado de desarrollo de consolidación en Latinoamérica. La ciudad de los fragmentos, que es la ciudad del último tercio del siglo XX, con el auge de los regionalismos y los estudios locales, y lo que presento como la idea de la ciudad escindida. Scindida en portugués, creo que como en castellano, quiere decir con separaciones. Sobre esto me gustaría explayarme, por favor. La idea de ciudad siempre ha estado atada a una idea de una totalidad, de algo integral, y para que haya ciudad tiene que haber un núcleo de sentido de esa totalidad. Siempre se ha pensado que la ciudad es un centro territorial, la ciudad tiene centros urbanos, centros barriales. La permanente referencia a lo central, a una centralidad, es constitutiva de la ciudad. Es verdaderamente ontológico. La ciudad necesariamente tiene un centro para ser. Ahora, nuestros estudios siempre suponen que esa centralidad es constitutiva de un presente, se nutre de una historia y orienta nuestro futuro. Lo que le da sentido a la ciudad se hunde en las raíces de la historia y se proyecta hacia un futuro, estableciendo un sentido de linealidad. Habría un arqué y un telos, un comienzo, un origen y un fin hacia el cual vamos. Este concepto, que es muy fuerte, y en definitiva nuestros trabajos tienden a encontrar cuál es el fundamento de la ciudad, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es lo que creo que está fuertemente en crisis en la ciudad escindida, en la ciudad contemporánea. Por favor. Cuando la ciudad se constituye como tal, la centralidad toma fuerza y la totalidad ocurre, acontece. Las formas físicas, la dimensión de la URSS, las formas sociales, la dimensión de las civitas, y las formas representacionales, los significados, verdaderamente la polis en el sentido griego, se cierran en un círculo. La ciudad es una integralidad, es una totalidad, en donde las formas, los usos y los significados se articulan de una manera estable. Eso nos remite a un arqué y a un telos, a un pasado y a un futuro. Hasta acá venimos con una idea muy tranquilizadora de ciudad. En la siguiente, esa misma tensión nos lleva hacia el futuro. Venimos de un pasado, pero nuestro futuro está ahí adelante. El discurso político, el discurso del planificador, el propio discurso del arquitecto, se orienta a ver cómo vamos hacia adelante, una expectativa de futuro. En la siguiente vemos que estudiamos historia de las ciudades a partir de estas linealidades.
como hemos avanzado en un sentido de desarrollo, en un sentido hegeliano, de desarrollo lineal de la historia. Esto nos lleva a estas organizaciones, repito, formas, usos y significados y una serie de conceptos que se van organizando detrás de esas palabras. La dimensión física, la dimensión social y humana, la dimensión cultural, los espacios, los trazados, las infraestructuras, el ambiente, los artefactos, por el lado de la forma física. Estudiamos los vínculos, las prácticas, las dinámicas sociales, estudiamos por allá las simbologías, conceptos, narrativas, imaginarios, expectativas. Siempre yo como arquitecto y urbanista propicio una articulación adecuada, deseada, de formas, de usos y significados. Hay una gran expectativa, un deseo que esto ocurra, que encontremos un sentido de la ciudad en una buena articulación de sus dimensiones físicas, sociales y culturales. Cuando ello ocurre en una ciudad, estamos claramente en presencia de la ciudad como un centro, como un lugar, como un verdadero lugar existencial. Y nos sentimos bien, decimos esto es una buena ciudad, este es un buen lugar, acá estamos bien, nos reconocemos, se genera referencia, identidad, seguridad. Ocurre que la ciudad actual nos muestra un fuerte proceso de distopías, de distorsiones de este sentido estructural y sistemático del lugar. No es que desaparecen las formas, los usos y los significados, sino que los centros, las centralidades constitutivas del sentido ya no están tan centrales, se comienzan a desplazar. Están, pero atenuados, distorsionados, desviados. Tampoco desaparecen las formas, los usos y los significados, pero ya no están. ¿Podemos volver atrás, por favor? Ya no están tan articulados como en este caso. Más aún, Foucault habla de las heterotopías, más complejo todavía. Hay espacios que ni siquiera los concebimos, los espacios otros, los que están más allá del horizonte de expectativas. Por lo tanto, la complejidad de la ciudad encendida es una complejidad que se nutre mucho de las heterotopías. Se explican desde allí. Multiplicación de centralidades débiles, proliferación de formas de orden físico, distintas configuraciones, prácticas multiplicadas, divergentes, abusivas, intrusivas, significados absolutamente abiertos, no universales. Por lo tanto, la ciudad, fundada en la contradicción, todavía podía ser pensada como una totalidad, por ejemplo, en términos dialécticos. Confrontada, dura, difícil, pero no sé si se alcanza a ver. Esto es una totalidad. Quiero hablar, volviendo atrás, a un modelo de ciudad, por ejemplo, industrial, capitalista industrial, de origen histórico. Es una totalidad, aunque interiormente haya fracturas y contradicciones. Pero es posible pensar, no obstante las contradicciones, es posible pensar en una totalidad, en la siguiente. La totalidad como fragmento, que es la ciudad posmoderna, la ciudad pensada desde Rossi, Aldo Rossi, Robert Clear, la ciudad que reconoce partes en relación, pero esas partes llevan implícita la idea de una totalidad, aun cuando las relaciones entre formas, usos y significados comienzan a enrarecerse, volverse raras. El momento que yo quiero presentar es el de la ciudad escindida, en donde las partes ya parecen haber perdido completamente las posibilidades de integrarse en una totalidad, en un sentido único. Entonces juegan más las partes, que ya no son fragmentos,
porque el fragmento lleva implícita la totalidad. Estamos en un momento en donde ciertos fenómenos observables en las ciudades parecieran hablar de estos quiebres, de estas separaciones de partes, cada una haciendo su propio juego, cada una desarrollando sus propias lógicas, de un modo casi imposible de recomponer una totalidad o un centro único. Por lo tanto, las formas, los usos y los significados tienden en esta ciudad escindida a separarse, no desaparecen, pero sus articulaciones cada vez son menos relevantes. En la siguiente, por favor. Esta ciudad que se presenta en ocasiones escindida se vuelve intempestiva, es decir, una ciudad fuera de tiempo, contingente. Los procesos no reconocen causas de necesariedad, se vuelve eventual, virtual. No pretendo explicar esto, pero la configuración entre las formas, los usos y los significados, entre las imágenes, que sería el movimiento que tiene la ciudad escindida más que formas a imágenes, de los usos a las tácticas y los significados a los devenires, se van dando múltiples configuraciones, y estas serían las plataformas de estudio. Frente a cada caso, cómo podemos recomponer formas, usos y significados, o mejor aún, imágenes, tácticas, me refiero acá al concepto de tácticas diferenciado de estrategia de Michel de Certeau, y devenires en la propia teoría de Deleuze. Cómo se reconfiguran estas cosas, estas categorías en cada ocasión. Este es el esquema general en el que estamos trabajando y que yo me animo a proponer acá, tratándose de un grupo de investigación en donde estas cosas pueden ser debatidas. Insisto en que son aproximaciones teóricas motivadas por observaciones empíricas. Estamos en un momento en que tratamos de focalizar distintos temas de la fenomenología de la ciudad contemporánea, valiéndonos de estos recursos conceptuales, que, como ven, no son categorías fijas ni predeterminadas, aunque sí reconocemos su entidad epistemológica, para ir viendo cómo se recombinan frente a cada caso y a cada situación. Nos preguntamos en este punto qué son los paisajes y los espacios públicos en ciudades latinoamericanas. Voy a hacer, para terminar, un pasaje por Buenos Aires, Sao Paulo y México, pensando que esto se va a ir recombinando en cada ciudad y en cada tema que veamos de ciudad. Plazas centrales, el Zócalo, Plaza de Tacé, Plaza de Mayo en Buenos Aires. Por momentos, la plaza central parece reunir de una manera sistemática, estable, históricamente determinada las formas, los usos y los significados, a tal punto que una sola imagen es suficiente para referir prácticamente todo un país, en el caso de Argentina, toda una región, en el caso de la Plaza del Liceo. Lo que allí ocurre tiene escala y referencia indubitable para las grandes mayorías sociales. Si seguimos así, vamos a ver, tengo una veintena de casos sobre los cuales no me quiero detener, pero sí quisiera decir que muchas veces al ver las ciudades en paralelo y al poner un título, un tema, lo que vamos viendo es una enorme similitud en ciertos procesos. Las ciudades del terciario global, desarrollos de Santa Fe en Ciudad de México, el área de Santa Fe. Esto es Puerto Madero en Buenos Aires, y esto es Avenida del Piñeiro, Avenida Merrini en Sao Paulo. Sin embargo, para cada caso sería interesante ver cuáles son los imaginarios de ciudad que han operado, cuáles son las dinámicas sociales que se promueven,
y de qué manera las configuraciones físicas se acoplan con las ciudades preexistentes. Las imágenes nos estarían diciendo que son todos procesos igual, originados en la globalización, en el capital transnacional, etc. Y eso está bien. Pero a su vez vemos que dentro de Puerto Madero en Buenos Aires están ocurriendo algunos procesos, sobre todo sociales y culturales, por los cuales Puerto Madero, en alguna medida pequeña, deja de ser parte de la Buenos Aires global o globalizada para seguir siendo un Buenos Aires porteño, tradicional. Prácticas, les digo yo, disruptivas, tácticas, acomodamientos que van dando lugar a fenómenos que tenemos que poder observar. Lo que sigue son distintos temas. Siempre está México, Sao Paulo y Buenos Aires. Los centros urbanos se reconvierten, pero quedan algunas memorias, se reciclan, y yo diría que tenemos simplemente que ir avanzando. Expresiones tradicionales, supuestamente son aztecas, acá, el capoeira en plazas de Sao Paulo, o el tango en las esquinas de San Telmo en Buenos Aires, por una parte remiten a raíces culturales, pero por otra parte están banalizados en esta tematización de la ciudad de la que habla Francés Muñoz. Por lo tanto, si queremos hablar de expresiones culturales, en qué lugares de la ciudad ocurren qué dinámicas y cuáles son los significados, a la luz de estas comparaciones. En todos lados hay raíces culturales, pero los significados que adquieren son muy diversos, y ahí es donde interesa poner la observación. En la siguiente. Los propios soportes naturales de las ciudades tienen distinta incidencia. El Popocatépetl, el volcán que preside a la Ciudad de México, o el río Tieté, o el gran río de la Plata frente a Buenos Aires, que alguna vez dieron origen a un poema de Borges sobre la fundación mítica de Buenos Aires, están puestos en dudas. ¿Son nuestro fundamento? ¿No lo son? ¿Para quiénes? ¿En qué medida? ¿En qué grado? Muy probablemente desaparezcan del imaginario en muy pocos años. Si seguimos, vemos cómo se reconforman los barrios de las clases medias urbanas. Hay los mismos barrios populares, las grandes extensiones. Eso es Iztapalapa en México, probablemente una de las láminas urbanas más extendidas de la ciudad. Bueno, esto es Sao Paulo, que tiene un grano más variado, y esto es Buenos Aires, en la zona de Lugano. Sigamos. Las villas, favelas para ustedes, asentamientos. El activismo político creo que es algo que también tenemos que entender. Las ciudades se han cargado de actividad política, pero es un activismo sin ideología en general. O sea que es parte de lo que Hart y Negri llaman los movimientos en la multitud, reacciones contra el sistema, pero básicamente organizados de una manera espontánea, con efectos de corto plazo, instantáneos, sin capacidad de lograr transformaciones o cambios en un sentido estructural. Seguimos. La obsesión por la vigilancia, seguimos, está directamente asociada a la instalación del miedo en la ciudad. Seguimos. La manipulación de los símbolos, en este caso es la plaza de Tlatelolco, que recuerda la matanza de estudiantes del año 68, o el Memorial de América Latina en Sao Paulo, o el Memorial de los Desaparecidos en Argentina frente al Río de la Plata. La ciudad todavía insiste en manejar símbolos, pero por otro lado estos espacios simbólicos llegan a muy pocas personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estos lugares no congregan, no son centrales? Los centros culturales que proliferan, Plaza de las Artes, la Ciudad de las Artes en México, el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, sigamos, edificios icónicos de pobreza, etc. Sigamos. La multitud
En este caso la quise representar con las pinturas de Tonic, los cuerpos subjetivados en lugares públicos, la violencia urbana, los intersticios, todos estos continúan pasando. La artificialización de la naturaleza, consumo, arte. Sí. ¿Qué hacer? Yo soy arquitecto. También trato de estudiar la ciudad, pero como arquitecto, y además habiéndome desempeñado en el gobierno de mi ciudad por varios años, la pregunta es muy viva, es muy lacerante. Yo quisiera pensar la historia lineal, la historia de los desarrollos, pero los fenómenos me dan la pauta de que la ciudad se desgrana, se deshace y se reconfigura más allá de las voluntades del proyectista, del planificador. ¿Qué hacer? La respuesta es en la contingencia, es en la coyuntura de los hechos. Tenemos planes directores, pero esos planes directores en muchas de nuestras ciudades son llamados justamente a ser desconocidos, a no ser aplicados. Tenemos, por lo tanto, la idea de trabajar grandes lineamientos que nos colocan ante alguna expectativa. Una posibilidad es trabajar en un sentido puramente moderno. La ciencia habilita la praxis humana, el conocimiento habilita la práctica y de allí hay una potencia. Discúlpenme, es un poco humorístico, pero tal vez sea indicativo. Es como navegar a motor. La potencia del motor supone que uno puede alcanzar el rumbo buscado de una manera directa, porque hay potencia, hay definición, hay un rumbo, y el motor es lo que a mí me da la posibilidad de llegar a destino. Ojalá pudiéramos tener nuestras ciudades administradas a motor. La otra posibilidad es la navegación a vela, que es una navegación mucho más sensible, más sensual. Las artes de la navegación suponen una conexión muy fina con los vientos, las corrientes, el estado del agua, etc. Y el propio ánimo de las personas. Un poco el pensamiento posmoderno se vuelve sensual, va buscando posibilidades de articular, de juntar fragmentos, de trabajar las partes, los lugares locales. La otra posibilidad es tal vez lo que nos lleva al presente, trabajar fuertemente las intensidades. No sé si la próxima ola va a ser la mejor o la peor, pero hay olas, y en el medio de la ola se juega el momento con total intensidad. Esta es la actuación en la contingencia, en la coyuntura. Te va bien o te va mal, pero hay que jugar al momento. En nuestra experiencia, tanto en la administración del gobierno de Santa Fe, como también en la propia experiencia de investigación en la universidad, algunas veces navegamos a motor, otras a vela, otras tratamos de simplemente dejarnos llevar al presente. Hay una que queremos evitar, es esta acá, que es no hacer nada, dejarse estar, muy seductora, probablemente sea una de las formas más agradables de estar en el agua, simplemente flotando. En definitiva, el trabajo siempre pasa por lo mismo: hacerlo debido en un sentido ético, hacerlo deseado en un sentido original, funcional, y hacerlo posible en un sentido histórico, la objetividad de las condiciones históricas. En este punto estamos, y creo que solo cabe agradecerles la atención y disculparme nuevamente por haber hablado en castellano.